Y bueno, hoy os traigo un vídeo de blog. Qué raro, yo haciendo un vídeo de blog. Si yo nunca hago vídeos de blog. No, sí, soy blogger y hago blogs. Lógico, hasta aquí creo que llegamos todos. Bueno, que hace un par de semanas que no subo vídeos y es porque estaba muy cansado, estaba rayadísimo. Y os vengo a contar la razón. Bueno, una de las razones, claro. Hay nuevas personas en mi vida, dejémoslo en eso. Hay nuevas personas en mi vida. Pensad lo que queráis. Pero bueno, os voy a contar por qué no subí blog, creo que hace un par o 3 de semanas. La última semana que dejé de subir blogs. Esa. Llevaba una buena racha subiendo blogs. Pero bueno, la última semana. ¿Qué pasó? Os traslado a nos vamos a un sábado, no, un viernes. Quedó con unos amigos y dijimos, bueno, es carnaval, ¿no, tío? Vamos a salir, vamos de fiesta, no sé qué. Y me dijeron, no, es que hemos quedado, no sé qué. Y entonces hablamos con un colega y me dijo, pues veniros a mi casa. Y dijimos, pues venga, vale, tío, vamos para allá. Cállense, por favor. ¿Por qué? Porque, tío, ¿por qué no puedo grabar un vídeo solo? ¿Por qué? Bueno, sigo. Y quedamos con ese amigo para irnos a dormir a su casa. Luego, al día siguiente, por la tarde, nos llamó otro amigo que nos dijo que ya lo tenía todo preparado para irnos a dormir a su casa y le dijimos, ¿what? No. Le hemos dicho ya al otro que íbamos a su casa. Se cabreó con nosotros, uno que tenía que ir a ver a su novia que estaba en el quinto coño, que se fue para ver solo a su novia que estaba en el quinto coño, que no la había visto nunca. Y ya está, se fue, al final no vino porque decía que estaba cansado. Otro que al final primero le dejaban quedarse a dormir a casa de uno, al final le dijeron que no, que hasta las 4, luego hasta las 3, luego hasta las 2, luego hasta la 1 y al final ya le dijeron, ya dijo, a tomar por culo, güey. Y luego este último que nos preparó las camas para todos y al final no fuimos ninguno, entonces se cabreó y dijo, a tomar por culo, ya no voy. Y nos encontramos yo. Pero yo como persona, no como Milo, ¿sabes? O sea, mi colega. El que sale de todo, bueno, la única persona que ha salido en los vídeos, ¿sabes? O sea, yo, en los vídeos solo salió yo y un amigo, pues ese amigo, que es, bueno, amigo, hermano prácticamente, ¿sabes? Porque lo conozco de toda puta vida. Y otro amigo que también es súper colega y que nos llevamos tope de bien, ¿no? Y bueno, nos quedamos en su casa, una casa de la hostia, vacía, o sea, totalmente vacía, se fueron. Y el padre nos dijo que había ginebra allí puesta, ¿no? Nos dejó ginebra ahí para beber lo que queráis. Bueno, total, nos volvemos a ginebra. Estaba la ginebra ahí. Había Coca-Cola en la nevera. Había tónica en la nevera. ¿Qué se me ocurrió? Hacer gin tonic. Pero me dijo, no, luego, que nos vamos, luego después de cenar, no sé qué. Decimos, Coca-Cola, qué pollas. Bueno, ala, para adentro. Llevamos al de las pizzas. Vino el de las pizzas. Y estábamos loquísimos ya, saltando y chillando por toda la casa. Y a medio de comer de la pizza, nos dice el de la casa, salimos un momento que tenía que venir una amiga a decirme no sé qué pollas de vinagre y ahora nos vamos, ¿no? Y ahora volvemos y nos acabamos de comer todo y... Bueno, nos fuimos, salimos. Estuvimos como un cuarto de hora y yo iba sin chaqueta y en plan así. A las 10 de la noche, así. Sin chaqueta ni nada, o sea, manga corta. Y era como, guala, tío, me estoy muriendo de frío, vámonos. Y pues que venga ella, ¿no? Y dijo, no, que solo un momento. Estaba ahí esperando, se estuvieron hablando un cuarto de hora. Y cuando acabaron de hablar, se fueron a la casa donde la que estábamos. Y ya nos había pasado todo el hambre. Y cogí el móvil y lo lancé a lo loco. Y luego me dijo un amigo, a que lo lanzo a la quinta mierda. Y casi hizo, ¡fua! Lanzó el móvil a la mierda y lo fuimos a buscar, lo encontramos al final después de como 10 minutos lo encontramos, ¿no? Todo súper saco y en plan locura. Nos la llevamos para casa, una enana que medía 20 centímetros como muy... O sea, no, en serio, medía no más de esto. Yo mido 1,70 m, pues debería medir 1,50 m, más o menos. Y era enanísima, ¿no? Pero tenía una escena que le llevaban de aquí a la cámara. Y bueno, se la llevó hacia casa y estuvimos jugando a la Xbox, porque tiene la Xbox, aunque yo juego a la Play. Tiene la Xbox, jugamos a la Xbox, al Need for Speed, no sé qué pollas, en vinagre. Y entonces, después de estar un rato ahí, se fueron a la habitación, ya tú sabes, y estuvieron hablando un rato.
y le pintó con un permanente la espalda una polla y no sé qué mierdas más. Y subieron arriba y cogimos, yo y mi colega, unas burbujas y nos pusimos a correr por toda la casa tirando, haciendo burbujas y despasando y nos volvimos loquísimos. Luego subió, o sea, estaban arriba, les hicimos el susto de la hostia, la liamos pardísima por toda la casa, se fueron a liar, cuando ya se liaron y después nos pusimos yo y mi colega a jugar al Monopoly. O sea, ¡guala! O sea, nos pusimos a jugar al Monopoly. Un sábado a las 12, a las 11 prácticamente ya era tardísimo, era las 12, era las 11, habíamos quedado a las 12 y media con unas amigas que también son de toda la vida, ¿no? Las conozco de toda la vida. Y nos dijo el colega, vámonos, que tengo una fiesta ahí con la amiga esta, que yo no sabía nada, y mi amigo tampoco, tengo una fiesta con la amiga esta y luego a las 12 y media pues bajamos con las de toda la vida y ya pues ahí hacemos. Nos tuvieron una hora, no, mentira, primero nos dijo, vámonos y volvemos en 20 minutos, nos hacemos el gin y nos vamos. Nos tiramos como 3 cuartos de hora andando por un pueblo dando vueltas en círculos porque tenían que hablar los dos, porque la tía se fue cambiadísima, o sea, de golpe cogió y estábamos todos llevando tranquilamente y se fue a tomar por culo y fuimos a buscarla y le dijimos, oye tío, pero a ver tío, que estás con nosotros, vamos a hacernos el gin tonic y nos vamos luego. Que no, y por sus cojones que no, por sus cojones. Y yo decía a mi colega que lo iba a mandar a mí, le decía, va, pues aguantamos un poco más y ya, pues luego que lo manden a tomar por culo, ¿no? Bueno, va. Una hora andando, las 12 y media ya prácticamente. Y llamé a mis amigas y les dije, ¿bajáis o no? Y dice, sí, ya bajamos. Estaba ya yo hasta la polla, una fiesta, decía que era la fiesta de la hostia. Había como 5 o 6 personas, ¿sabes? O sea, ¿qué mierda era esa? Estamos a tomar por culo de donde estaba la fiesta, de verdad, estábamos como a 2 kilómetros andando prácticamente, o sea, habíamos hecho la pateada de la vida. Entonces, las 10 y media, todavía no me habían llamado y dije, hostia, esta polla, cogí el teléfono, me puse en la oreja y dije, me fue a estar, y dije, sí, va, dale, ahora vamos. Y bueno, le dije, que me acaban de llamar, no sé qué, todo tope de currado. Me acaban de llamar, no sé qué, vámonos. Me dijo, no, que ya iré yo. Le dije, tío, no, vente. Me dijo, que no, que dame tu número y ya iré yo. Iba cabreadísimo ya. Entonces íbamos andando hasta allí y fue súper bueno, ¿no? Porque nos pusimos una canción yo y un amigo, que era la canción del final de Portal 2, es un juegazo. Y nos motivamos y una canción de la hostia, no la había escuchado nunca en el juego de ese juego, pero bueno, era una canción guapísima. Llegamos allí y estaban en la parada del bus y estaban mis 2 amigas, mi hermano y yo, y una tía que no conocía de nada, pero bueno, que la acabé conociendo como si fuese una más de toda la vida. Y bueno, estuvimos bailando, haciendo el loco hasta eso de las 4 y media. A las 4 y media nos pusimos a buscar al colega por todos lados, nos fuimos hasta donde estaban, volvimos, no había nadie, vimos con las que estaba y entonces nos dijeron, a eso de las 5 y media de la mañana ya, que se la habían llevado a su casa y teníamos que estar a las 4 en su casa y a las 5 y media estábamos todavía dando vueltas buscándolo. Y dijo, no, es que se había fumado un porro y se había ido a su casa porque estaba fatal y había potado por el medio de la calle. Y era como, ¡what, tío! ¿Qué coño? ¿Estabas con nosotros? Y cabreadísimo ya yo, me cagué en todo, me cagué en su descendencia. Mi amigo también cabreadísimo. Llamamos a la madera de mi amigo, nos vino a buscarlas prácticamente ya a las 6 de la madrugada, nos vino a buscar, nos fuimos, bueno, llegamos a su casa, hablamos con su madre prácticamente pobre, fatal, o sea, estaba muy mal porque se avergonzaba de que su hijo hubiese hecho eso, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, lo que pasó pues fue que vino su madre, nos fuimos, y al día siguiente, a las 8, yo estaba despierto y me tenía que ir al carnaval de Sitges, carnaval muy famoso aquí en Cataluña. Y tuve que aguantar también la hostia padre y me fui y bueno, que eso es todo, esa es mi historia hardcore. No suelo salir mucho de fiesta, la verdad es que prácticamente salir de fiesta de verdad he salido 5 o 6 veces, tengo 14, tendría que haber salido más. Pero bueno, pues nada chicos, que espero que os haya gustado el vídeo, que lo deis me gusta, favorito, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima. Adiós.